Radio Q. Le damos la bienvenida al Contador Público Nacional, magíster en Políticas Públicas, tributarista, el contador Silvio Velomio. ¿Cómo estás, Silvio? Buenos días. Hola, Chino, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien. Bueno, acá calurosa la jornada en Yerbabuena y también caluroso el clima que se vive a nivel político en el país y en la provincia. Quería que hagamos un pantallazo básicamente en lo que se está hablando hasta el hartazgo y tiene que ver también con esto del federalismo, del tema tributario, bueno, de todo lo que tenés una expertise a lo largo de las funciones que cumpliste a lo largo de tu carrera, pero básicamente partir de la premisa del federalismo. Se habla mucho, se cuestiona demasiado y hay como una mirada puertocentrista, como alguien lo dijo en algún momento, sobre el desarrollo de la Argentina. Hablaron en un principio con el nuevo presupuesto de 60.000 millones de recorte para las provincias, ahora hablan de 20.000 y empiezan a aparecer algunos oficiosos tratando de mostrar una diferencia y desde el gobierno de la provincia también tienen una postura de decir el ajuste ya lo hicimos. ¿Cuál es la visión desde el punto de vista técnico y político, Silvio? Bueno, qué gran tema el federalismo, ¿no? Está declamado en nuestra Constitución desde la raíz de la República, y digo declamado en cierta forma porque está a la vista que el federalismo todavía es una ilusión de una forma de gobierno dentro de nuestro país. Es un sistema que no está vigente en plenitud, en absoluto, y eso está demostrado cuando uno hace distintos tipos de análisis, no solamente macroeconómicos, sino simplemente cuando uno traza, por ejemplo, mapas logísticos y uno ve la trazabilidad de los ferrocarriles, el tema de la comunicación vía aérea, terrestre, etcétera, etcétera, vemos que todo se concentra y todos los puntos del país convergen en un solo lugar, que es el puerto que está en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, geográficamente no hubo un desarrollo del federalismo, macroeconómicamente mucho menos. Desde el punto de vista institucional se hicieron muchos avances, sobre todo con la reforma del año 94 de la Constitución Nacional. La composición que tenemos de nuestros representantes, en realidad quienes representan a la provincia ante la Nación, que es a través del Senado de la Nación, de 72 miembros, 69 corresponden a las provincias. Entonces está a las claras que la mayoría tiene una decisión, las provincias tienen una mayoría en la toma de decisiones que hacen al fondo de la cuestión. Y la vinculación directa que tiene el federalismo también tiene una íntima relación con lo que es nuestro sistema tributario, nuestro sistema de coparticipación. Entonces, cuando uno hace un análisis segmentado, llega a la conclusión de que el federalismo todavía no se desarrolló. Cuando uno hace un análisis desde el punto de vista dogmático, está claro que está declamado, está claro que es un anhelo, entre otras cuestiones, por ejemplo, en lo que hace a la distribución de recursos, la Constitución preveía la modificación de la ley de coparticipación, que data del año 88, con vigencia del año 89, y hasta el día de hoy todavía no se modificó. Entonces, cuentas pendientes en este sentido hay muchas. Las herramientas las tiene el Congreso de la Nación, sobre todo el Senado, que puede impulsar este tipo de reforma. No lo hace. Entonces, mi visión particular con respecto a la falta de federalismo o al hecho de que no se complete, no parte de una cuestión de lo que ocurre con algunas provincias que tienen este cierto resentimiento hacia la concentración de poder en Buenos Aires, sino parte de una inoperancia, es mi visión, de las mismas provincias y de una zona de confort donde, teniendo facultades, lo que hicieron a lo largo de la historia de nuestra república es ceder esas facultades a favor de la nación y vivir en definitiva de lo que la nación, a través de las leyes, por supuesto, sobre todo la ley de coparticipación, distribuye a las provincias. Y en paralelo también se crearon otros sistemas de distribución de fondos, como son los ATN, donde esporádicamente llegan a la nación, por supuesto con una discrecionalidad total, con el 100% de discrecionalidad, a diferencia de lo que es la coparticipación, que es un esquema preestablecido y con un goteo diario que llega a las provincias. Ahora, en este sentido, digamos, para ponerlo en el ámbito tributarista, lo que recaudan son las provincias. Está bien que también recauda la capital federal y provincia de Buenos Aires en su conjunto, como todas las provincias argentinas,
Y eso quiero porque por ahí es la controversia o la confusión que se crea. Todas las provincias argentinas recaudan y va hacia la nación que dispone la distribución de los fondos. Pero los fondos se recaudan en cada uno de los parajes más lejanos de este país. Mira, Chino, me voy a ir un poquito más allá de lo que es la recaudación y es lo que es sobre todo la composición del gasto público a nivel nacional. Tuvo un crecimiento exponencial desde la década del 90 a la fecha el gasto público. Nosotros tenemos hoy aproximadamente un 43% del PBI es gasto público para nuestro país, que es exorbitante. Ahora, esa composición del gasto público, el 25% aproximadamente, un poco más, corresponde a la nación, un 15% a las provincias y solamente un 3% a gobiernos municipales. Pero ese Entonces, 25% de la nación, si ellos no tienen a cargo nada, porque ellos no tienen ni bueno, docentes, ni policía, ni médicos, ni salud, ni educación. Es una gran discusión que se está dando ahora, que se pone de manifiesto, donde desde una visión, desde el centralismo del gobierno federal, que se dice, las provincias, lo que ocasionó el gasto y la explosión del gasto público fue culpa de las provincias. Está claro con estos números que no es así. Lo único que hizo las provincias fue acompañar en cierta forma el crecimiento del gasto público a nivel nacional. También hay una cuestión que hay que ponerla de manifiesto. Se pone el foco en la cantidad de empleados públicos que tienen las provincias y los municipios. Tengamos en cuenta que las tareas y las actividades de los servicios públicos que debe brindar una provincia conllevan una cantidad de personal más que importante. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación sobre todo, estamos hablando de seguridad interior, estamos hablando de representación también parlamentaria, porque desde el punto de vista presupuestario, este gasto parlamentario en muchas provincias y en municipios también es exorbitante en relación con lo que debería ser. Pero esta composición, a lo que voy, es la composición del gasto en general a nivel nacional. El ajuste que pueden hacer las provincias es mucho menor en relación con lo que puede hacer una nación, considerando que las actividades esenciales del Estado, las principales actividades, la obligación de brindarla al servicio a la población la tienen las provincias y lo tienen los municipios. Entonces, por lo tanto, la posibilidad de un mayor ajuste siempre lo tiene la nación. Por supuesto que dentro de lo que es el gasto a nivel nacional hay una cuestión que es primordial y que es donde se puso el foco, y esto permitió precisamente un equilibrio fiscal, que es, por ejemplo, el gasto previsional. Sí. Eso es algo que tiene una responsabilidad total el gobierno federal. Claro, por eso en el caso de Tucumán hay algunas provincias que tienen cajas previsionales, pero en el caso de Tucumán se transfirió, década del 90, un poquito más acá, la caja provincial previsional hacia la nación. Para sintetizarlo, la nación delimita las políticas, pero se hace cargo, la ejecutan municipios y provincias, y tienen que tener la gente para hacerlo. Allá están, a ver, lo quiero poner gráficamente, son escritorios donde diagnostican y plantean las políticas a seguir en el caso de salud, de educación, seguridad, pero el que se hace cargo son las provincias, y la que cede o envía para la administración los fondos son todas las provincias argentinas, en mayor o menor medida, a una caja nacional que después la redistribuye con la coparticipación o con los ATN que de un tiempo a esta parte no figuran y, como decías vos, son discrecionales. En este escenario, al fin y al cabo, más allá de la postura de que hablemos, de que tratemos de teorizar sobre federalismo, la situación que queda es que básicamente la lapicera la tiene la nación. Sí, pero cedida por las provincias. Esto no se trata de un gobierno autocrático donde la nación o el gobierno federal esté escindido y separado de lo que es el resto de las provincias. El poder, ante una democracia como la que vivimos hace 40 años en nuestro país en forma consecutiva, la tiene en definitiva, al ser los representantes del pueblo, nuestros congresales, ellos son los que tienen la facultad de modificar este esquema. Lejos de modificarlo al esquema en pos de un federalismo, lo que se hizo fue cada vez ceder más facultades a favor de la nación. Se fueron creando a su vez distintos tipos de tributos heterodoxos, como ser el impuesto, por ejemplo, sobre los débitos y créditos bancarios, que no se coparticipa, determinado tipo de tributos que nacen
como algo excepcional, como emergencia, y quedan para siempre en nuestro país, que eso está claro, que no se coparticipan. Y ahora esta decisión, no deberían, digamos, capaz que es una utopía lo que planteo, pero no todos los recursos al ser generados en la provincia deberían ser coparticipables. ¿No se planteó alguna vez esa discusión? ¿Por qué unos sí y otros no? Esa es la pregunta. Está perfectamente estructurada, insisto con una cuestión. La Constitución estructura perfectamente las potestades que tiene el gobierno federal por un lado, el gobierno nacional, las provincias y los municipios por el otro lado. Esto está ensamblado en nuestra Constitución, tiene un esquema armónico en el texto de la Constitución. Lo que fue ocurriendo a lo largo del tiempo, Chino, para que la gente lo entienda, fue que las provincias fueron cediendo facultades a la nación. Quien administra la nación en materia tributaria, sobre todo, se le cedió a la nación el mayor peso de la recaudación. Hoy es AFIP, en definitiva, quien administra todos estos fondos, y al administrarlo y a buscar una mayor recaudación, se distribuyen en forma automática a las provincias, se dispara todos los días hacia las provincias. Ese goteo y esa zona de confort donde creo que nosotros tenemos el mejor ejemplo de graficar lo que es la paradoja o lo contrario de lo que sería el federalismo en nuestra provincia, que es lo que vivimos aún hoy con el pacto fiscal, que nació el pacto social o el pacto que fue mutando el nombre, pero en definitiva es un pacto fiscal que nace a fines del 99, comienzo de los 2000, donde la provincia se queda con los recursos de los municipios y le paga los sueldos, ¿sí? Básicamente, y servicios esenciales. Claro, ahí está donde, en el caso este concreto, para que la gente lo entienda, haciendo una analogía, lo mismo que las municipalidades hicieron con la provincia, de ceder sus recursos para recibir a través del pacto directamente el pago de sueldo, hicieron en determinado momento de nuestra historia las provincias con la nación. Cedieron sus recursos y ahora esperan que la recaude la nación, que sea caro y que le envíe la plata crocante, como dicen algunos. Bueno, ahí es donde está un punto que es esencial y donde uno lo ve en discusiones donde, por supuesto, no tiene rigor técnico, donde hay expresiones por parte de funcionarios a nivel nacional, representantes de la provincia y distintos funcionarios también a nivel provincial, donde se considera que los tributos que se distribuyen a las provincias a través de la coparticipación son dádivas del gobierno nacional. Simplemente es algo que le corresponde como potestad a las provincias y se establece un sistema de redistribución. El mejor sistema que tiene de redistribución nuestro país se da a nivel provincial y es a través del convenio multilateral, donde se distribuyen, donde un contribuyente tiene una actividad en más de una jurisdicción, se distribuye de manera preestablecida a través de un convenio entre las provincias, pero cada una de las provincias se ocupa de recaudar lo que le corresponde. Ya depende de la eficiencia de las administraciones tributarias de la provincia cuánto recauda. Hay un control sobre esto, pero en este caso del gobierno, la relación gobierno nacional con las provincias, lo que hubo es una cesión por parte de las provincias de estas potestades a favor de la nación a través de su administración tributaria principal, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, que incluye aduanas, ¿sí? Pero los tributos aduaneros no se coparticipan porque son exclusivos de la nación. Ahora ahí está lo curioso, por eso te digo. Bueno, esto no se coparticipa porque es de la nación, porque son los puertos. Ahora, todo el resto que se produce en el interior profundo de la Argentina, productivo y demás, eso se coparticipa, porque al fin y al cabo el valor es de dónde se produce, no desde dónde se comercializa. Muchas veces dije en este programa que confunden producción con domicilio fiscal. Eso sigue siendo una variable. Me trato de hacer que la gente entienda. La Argentina produce, va a una caja central que es la nación y después dicen esto es para vos, esto es para aquel, con total cuestión más allá de los fondos que están establecidos por ley coparticipable. La sensación que quede cuando habla un presidente, un ministro de Economía o quien sea, de que nosotros le estamos dando a la provincia, no son recursos que las provincias los generan. Sí, esto es lo grave, porque está instalado en el discurso, está instalado en el inconsciente colectivo de que en definitiva todo lo que proviene de la nación de recursos es una dádiva por parte de la nación. Insisto con este punto, no se trata de esa cuestión. Se estableció un esquema de distribución donde en otros países con un sistema federal, cada uno de los estados y o provincias se ocupa de su propia recaudación y
ellos son los que están, la responsabilidad está en cada uno de esos estados. Y ellos le coparticipan un porcentaje a la nación. Digamos, es a la inversa. Son coparticipaciones inversas. Claro, recauda, por dar un ejemplo, recauda Tucumán por el citro, por la caña de azúcar, por los arándanos, por la industria y demás, y hay un porcentaje que le envía a la nación, no a la inversa. Bueno, el esquema, yo insisto, más allá de ser tributarista, y obviamente que es lo que me gusta, la cuestión tributaria incide en toda la actividad, incide en la política. Porque vos fíjate, Chino, que estamos hablando de que este centralismo porteño, a causa de las provincias, sí, por decisión de las provincias que cedieron sus derechos. Claro. De las provincias, incide en toda la materia y en la macroeconomía sobre todo. Por ejemplo, tenemos ejemplos concretos. Hace muchos años que venimos tratando, o se viene tratando de poder llegar a buen puerto con los corredores bioceánicos, sí, en negociaciones, en charlas sobre todo con Brasil. Brasil tiene kilómetros y kilómetros de costa hacia el Atlántico, pero tiene una necesidad de salir hacia el Pacífico. Pero no es una necesidad solo de Brasil, es una necesidad del mundo, donde el mundo mutó hacia el este. Nosotros seguimos mirando en el sentido exactamente contrario. La macroeconomía internacional, los mercados, nuestros mercados, inclusive que demandan nuestros productos, están del otro lado del puerto de Buenos Aires, están mirando hacia el Pacífico. O sea que nosotros, con la sociedad de Brasil, que está dispuesta, por supuesto, a hacer las inversiones que corresponde, nosotros deberíamos estar como región, sobre todo, en el NOA y el NEA, deberíamos estar abocados a ese tipo de tareas, donde eso se produce no solamente una cuestión macroeconómica, sino también cultural, incide en otras actividades que no son solamente el comercio de esos propios productos, sino... ¿Y por qué no se hace, Silvio? Porque históricamente se habló de este tema desde el retorno de la democracia, que tengo uso de razón, se habla de los corredores, de la inversión, pero es una letanía permanente que pasaron 40 años y seguimos en la misma. Por inacción y por falta de dignidad, Chino, lamentablemente es algo que yo te vengo insistiendo constantemente cuando charlamos. Acá el gobernante quiere llegar, hay muchos que quieren llegar a ocupar determinados cargos y no saben para qué. Y cuando están sentados ahí se ocupan de la casuística, de cuestiones diarias y no ven el mediano y largo plazo. Pero no es, o sea que es posible, hasta Brasil, posible, Brasil está interesado. Posible. Brasil para que tomemos dimensión, tomando por supuesto una globalidad de las distintas actividades. Brasil, el costo para los productos brasileros saliendo por el Pacífico se le reduce aproximadamente en $1.000 por cada contenedor. Esto en la macroeconomía y en la globalidad es una suma más que importante. Ahora, beneficiaría a toda nuestra región, sobre todo el norte de nuestro país. Esto nos permitiría a nosotros también tener un vínculo comercial directo con otros mercados que no sea a través de la ciudad autónoma o del gobierno nacional. Ahí es donde me tocó verlo en profundidad en la maestría de Relaciones Internacionales. Precisamente yo estoy haciendo una tesis sobre esto, que es la relación de los gobiernos subnacionales y las relaciones internacionales. Es decir, que los propios gobiernos locales tengan esta posibilidad de vincularse con los países. En este caso, la región o el Norte Grande, que vemos que permanentemente se reúne el Parlamento del Norte Grande, yo no sé exactamente si tratan estos temas, si en qué profundidad los trata, pero es más allá de tratarlo, en qué avanzan. ¿En qué se avanza sobre esto? Estamos hablando de que en materia, por ejemplo, ferroviaria, solamente faltan 70 kilómetros para ayornar el ancho de una trocha para que se pueda unir Brasil con Chile directamente, pasando, por supuesto, con Argentina. Estamos hablando de que se pueden establecer los hubs, los sistemas logísticos de desarrollo, donde un tren que venga de Brasil vuelva con carga hacia Brasil, o un camión o un avión. Esto es lo que se busca, en definitiva, con estos sistemas de corredores. No es simplemente trazar un camino. Estamos hablando de una relación comercial, estamos hablando de ampliar el comercio. Y que eso conlleva toda una relación diferente. Se me está yendo el tiempo, pero te quería hacer una pregunta. El ministro de Economía, Daniel Abad, dijo en esta radio hace unos días de que Tucumán es una de las provincias con menor presión fiscal de la Argentina. ¿Estás de acuerdo como tributarista en este sentido?
Técnicamente la presión se mide en lo que yo recaudo sobre el total del PBI. Técnicamente, eso me da el porcentaje de recaudación. A ver, ¿me lo explicás de alguna manera para que la gente lo entienda? O sea que... Lo que recauda renta, vamos a tomarlo al caso de Tucumán, lo que recauda rentas de la provincia de Tucumán se distribuye, se divide sobre el total de la macroeconomía, que es el Producto Bruto Geográfico en el caso de la provincia, que es el PBI en definitiva. Sobre ese total me da multiplicado por 100, me da un porcentaje. Si yo recaudo poco, en forma ineficiente, el resultado técnicamente me dice que tengo baja presión fiscal. Ahora, en Tucumán, lo que ocurre cuando uno hace un análisis que en particular yo considero que se tiene que hacer, es el hecho de decir, bueno, hago una comparación de sistema de retención, de percepción, sistema comparativo de alícuotas, qué tipo de impuestos tengo en cada una de las provincias. De esa forma hago un comparativo con el resto de las jurisdicciones. Si yo tomo este comparativo técnico chino, Tucumán es una provincia con una altísima voracidad fiscal. Ahora, esa voracidad fiscal, esa forma de recaudar pésima que tiene la provincia de Tucumán a lo largo de las últimas 2 décadas sobre todo, en lo que redundó es en esto, en una baja presión fiscal, pero por ineficiencia de la administración tributaria de la provincia de Tucumán, por ineficiencia de la provincia de Tucumán. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez en Tucumán paga menos contribuyentes, paga menos gente, y cada vez el zoológico, como decimos nosotros los tributaristas, cazar en el zoológico, bueno, ese zoológico cada vez más chico. Entonces, si dijo esto el ministro de Economía de la provincia, lo único que está diciendo es, somos ineficientes, estamos recaudando mal, y por eso, en definitiva, seguimos mirando hacia Buenos Aires, seguimos moviéndole la colita al gobierno federal, porque dependemos un 100% de los fondos que llegan a través de coparticipación y o a través de fondos que llegan a través de créditos para obra pública o para determinado tipo de actividades que no sean meramente el pago de sueldos. Lamentablemente en Tucumán hace más de 20 años que la principal actividad es solamente el pago de salarios públicos, no hay inversión real, esto está a las claras, no hace falta viajar mucho, simplemente si uno recorre las provincias que son lindantes con Tucumán. Santiago del Estero, por ejemplo, tuvo una explosión ahora de lo que habla hacia la exportación. Eso no es casualidad, eso es inversión pública sobre todo, se invirtió en riegos, se invirtió en infraestructura, se invirtió en caminos, todo eso redunda en la macroeconomía. Ahora, cuando Tucumán, y en este caso en particular, si el ministro dijo eso es porque tiene los datos, uno también lo maneja esos datos, es cierto, pero no para vanagloriarse. Me quedó claro. Digamos, hay poca... claro que son ineficientes en la forma de recaudar. Para hacer una analogía, Tucumán es una provincia segura porque la gente no denuncia los robos ni nada. Exactamente, esa es una analogía que en definitiva uno puede decir, bueno, no, en Tucumán no hay ningún tipo de delito porque la gente no denuncia, no se registran en la estadística, entonces por lo tanto Tucumán es una provincia segura. Entonces, del otro lado uno puede decir, bueno, Tucumán es un paraíso fiscal. Claro. Bueno, no, está muy lejos de serlo. Si uno hace una comparación, por ejemplo, nosotros tenemos una alícuota general de ingresos brutos que es la más alta del país, claro, en comparación con las otras. Esto cuando nosotros... no es que cobramos poco de impuestos, de tasas, no lo cobramos directamente. Silvio, no, somos ineficientes. Silvio, te agradezco la comunicación, que tengas buena jornada. A vos, muchas gracias por llamarme. Pasó Silvio Belomío, magíster en políticas públicas, por los micrófonos de Cuentos Chinos.